Este es un programa del Boletín de Información Terapéutica de Navarra en el que se debate sobre los temas más actuales y relevantes de la terapia farmacológica. Esperamos que disfruten del programa. Buenos días, mi nombre es Juan Herbiti, soy el coordinador del Boletín de Información Terapéutica de Navarra y hoy vamos a hablar del boletín número 3 de 2012 titulado Suplementos del calcio, ¿lo estamos haciendo bien? Para ello contamos con Milinda Rodríguez, médico de familia del Servicio Navarro de Salud, y con Javier Garjón, farmacéutico del Servicio de Prestaciones Farmacéuticas. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. El origen de este boletín fue el hecho de que se publicaron una serie de datos en la literatura científica, no hace mucho, en relación con un incremento del riesgo cardiovascular asociado al uso del calcio. Esto nos ha sorprendido a bastantes personas porque estos medicamentos se usan de forma más o menos masiva y siempre se ha asociado a un uso seguro de estos suplementos. Milinda, ¿estabais enterados de que estos estudios que apuntaban a un aumento de riesgo cardiovascular? ¿Os sorprendió el tema? ¿Os replanteasteis el uso de estos fármacos? Buenos días. Sí que habíamos oído hablar del posible riesgo cardiovascular de los suplementos. Lo que pasa que tampoco le dimos más interés porque habitualmente cuando hay una alerta lo suficientemente fundada se nos suele informar relativamente rápido, ¿no? Entonces sí que habíamos oído que había estudios que podían indicar que podía haber cierto riesgo. Nos había sorprendido, pero en principio pues estábamos esperando. No cambiamos en ningún momento el sistema de prescripción. Javier, ¿cuáles son estos riesgos? ¿Nos podrías apuntar un poco en qué consiste? Sí, los datos venían de unos estudios, un ensayo clínico que encontró un aumento de riesgo, de infarto concretamente, con el uso de suplemento de calcio solo, y esto llevó a los investigadores a hacer una revisión sistemática y un metaanálisis de todos los estudios que valoran este tema. Y encontraron que en el conjunto de los estudios con el calcio pues apareció un aumento del riesgo de infarto. Uh-huh. Hablas de varias revisiones sistemáticas, pero también en el artículo comentas que hay alguna cierta inconsistencia o incoherencia en los datos de riesgo cardiovascular. ¿Podrías explicar un poco este punto? Sí, el análisis que demostró el riesgo cardiovascular fueron de estudios con calcio solo. Luego, los autores intentaron replicar este análisis en aquellos estudios que usan, como en la práctica clínica habitual, calcio más vitamina D. Lo que pasa es que hicieron un análisis muy forzado. Cogieron el estudio más importante, el estudio Y, pero de ese estudio lo trocearon. Seleccionaron solamente aquellos pacientes que no tomaban suplementos de calcio por su cuenta. Y es lo que se llama un análisis post-hoc, un análisis a posteriori, cuando ya conocían los resultados, lo cual lleva a cierto importante riesgo de sesgo. Y luego los datos no son consistentes en el sentido de que no aparece una relación dosis y respuesta. O sea, los pacientes que más calcio tomaban, pues parece que no eran los que tenían más riesgo en el estudio cuando se usaban los datos asociados a vitamina D. Uh-huh. Cabe pensar que se puede asumir unos ciertos riesgos siempre y cuando tengamos unos claros beneficios para contrapesar estos posibles riesgos. Estos fármacos que se utilizan fundamentalmente en la prevención de fracturas, ¿se puede decir que tiene una evidencia sólida en cuanto a sus resultados en esta indicación o no lo tenemos tan claro? Tenemos evidencia de los resultados en esta indicación. Vamos a ver, casi tenemos una evidencia contraria. Sabemos que la deficiencia de calcio, sabemos que el calcio es un elemento constitutivo del esqueleto humano, sabemos que la deficiencia del calcio provoca problemas de mineralización del hueso. Eso está claro, porque el calcio forma parte de la dieta y es un elemento constitutivo del organismo humano. Y lo que pasa es que las recomendaciones dietéticas no está claro. No está claro cómo se define la deficiencia de calcio, quién necesita calcio. Y luego sí que hay estudios que demuestran que en pacientes con una deficiencia, pues el calcio previene fracturas. A este respecto creo que hay un metaanálisis que incluye datos de más de 60.000 pacientes. Este es un número muy elevado de pacientes como para tener unos datos algo más concluyentes, ¿no? Y sorprende que la evidencia no sea tan sólida teniendo en cuenta que se ha estudiado un número tan elevado de pacientes, ¿no?
El problema con este estudio es que los números, el elevado número de pacientes, más que aportar información, lo que contribuye es a ocultar información. Es curioso, parece que los datos están tapados por este gran número de pacientes. ¿Por qué? Porque se usó en ese estudio calcio en un gran número de pacientes, de mujeres concretamente, que no los necesitaban, porque no tenían una deficiencia documentada de calcio. Por otro lado, en los análisis de subgrupo se hace referencia a las mujeres que viven en residencias de ancianos de forma periódica. ¿Nos podrías explicar qué tienen de especial estas pacientes y por qué podría estar indicado la suplementación en este grupo? Primero, que el análisis de las mujeres en residencias es casi un clásico. Todas las revisiones sistemáticas hacen un subgrupo de pacientes que viven en residencias. ¿Por qué? Porque hubo unos cuantos ensayos clínicos que se centraban en este grupo de pacientes. De aquí hacemos una extrapolación, un poco de sentido común, decir qué tiene de especial el paciente anciano, la paciente anciana que vive en residencias. Pues generalmente es mayor, más frágil, probablemente con más problemas para lograr una dieta adecuada, se mueve menos, no sale de casa, no toma el sol. Este es el grupo que creemos, esto es el conjunto que incluye eso de vivir en residencia. Milinda, en el boletín se dice que la menopausia no es una indicación para el uso de suplementos de calcio. ¿Vosotros, como médicos de atención primaria, percibís que hay una demanda por parte de las pacientes para que se receten estos suplementos? Sí, yo sé que hay una demanda porque probablemente la población está mal informada, ¿no? Piensan que el tratamiento con suplementos de calcio es un tratamiento más de la osteoporosis, y el tema es que muchas veces, pues como la osteoporosis no está bien diagnosticada por el tema probablemente del pobre acceso que tenemos a las pruebas diagnósticas, desde la atención primaria, pues probablemente se tiende a recetar más suplementos de calcio de los que son necesarios, ¿no? Como una forma de un poco de solucionar la demanda que se aprecia desde las pacientes de que se les dé algo para la posible osteoporosis, ¿no? Que puedan tener. Muy bien. Y otro tema es que, según apuntan todos los estudios, quizás habría un grupo de pacientes que podrían beneficiarse de la suplementación de calcio, que son los ancianos mayores de 70 años y que no salen de casa, ¿no? Institucionalizados. ¿Es realmente este el perfil del paciente al que se le administra el calcio o se receta de una forma más...? Pues la mayoría de las veces no, porque estos pacientes que o bien están institucionalizados o bien están en casa, normalmente padecen pluripatología, están polimedicados, y muchas veces el hecho de añadir un suplemento más vive como pues, un exceso de medicación, ¿no? Entonces, incluso en muchos casos se tiende a retirar las medicaciones que no sean imprescindibles, y muchas veces el calcio es uno de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que no es el grupo precisamente que más suplementos de calcio utilice, ¿no? Bueno, ya para concluir, Javier, a la luz de estas informaciones sobre el posible incremento de riesgo cardiovascular, su eficacia real en la prevención de fracturas, los pacientes a los cuales estamos dirigiendo la utilización de estos medicamentos, nos preguntamos en el título del boletín, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Hay algo que se puede mejorar? La respuesta es que lo estamos haciendo bien en cuanto al producto que estamos usando. Estamos usando calcio asociado a vitamina D a las dosis adecuadas, que son las que han demostrado mayor eficacia en la prevención de fracturas y menor o las que no, en las que no se ha evidenciado el riesgo cardiovascular. El problema estaría en quién lo estamos usando, en si estamos seleccionando bien los pacientes, como apuntaba Melinda, que probablemente lo estamos usando en pacientes que no necesitan realmente suplementos de calcio. Bueno, pues ya para concluir, quizás haya que resaltar que lo estamos haciendo razonablemente bien. Se está utilizando el calcio asociado a vitamina D, que el riesgo-beneficio de utilizar los suplementos del calcio parece razonable, pero que quizás deberíamos reorientar la utilización de estos suplementos a los pacientes que realmente lo necesitan, es decir, a este subgrupo de mayores de 70 años que están institucionalizados, que no salen de casa, y quizás ese sea el mayor reto que tenemos en estos momentos. Muchas gracias, Melinda, muchas gracias, Javier, por la presencia en este programa. Esperamos
teneros en otras ocasiones.